todos y a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de La Máquina del SEO. Cómo voy a extrañar decir eso. Mi nombre es Andrés Kloster y este podcast es producido por Agencia Eleven, empresa de tecnología experta en SEO que cofundé hace ya varios años. Quiero agradecer a Ahrefs y aprovecho para destacar Ahrefs Webmaster Tools, una herramienta gratuita de Ahrefs con la que podrás identificar oportunidades de optimización para tu web, descubrir cambios específicos que puedan impulsar tu tráfico y optimizar tus resultados de búsqueda. No se trata de una oferta de prueba gratuita por tiempo limitado, sino que es una herramienta gratuita, aparte de la suite de Ahrefs, que obviamente también recomendamos. Con esta herramienta gratuita, Ahrefs Webmaster Tools, van a poder llevar adelante una auditoría completa de cualquier sitio web, de vuelta, de forma gratuita. Entra ya mismo en ahrefs.com/AWT para utilizar Ahrefs Webmaster Tools. Más información en la descripción de este episodio. Este es el último episodio de La Máquina del SEO. Al menos por un tiempo largo. Como sabrán si le dieron play a esto, o si no lo saben, bueno, esta fue la sorpresa. Este es el último episodio de La Máquina del SEO y voy a hacer un poco un episodio de cierre, un episodio un poco meta, donde voy a contar lo que pasó en estos más de 5 años y medio, lo que implicó La Máquina del SEO, lo que conseguí gracias a La Máquina del SEO. Va a ser un episodio bastante autorreferencial, les voy advirtiendo, obviamente porque va a hablar del podcast en sí mismo. Intentaré también dar algunos consejos sobre crear contenido. Creo que ya a esta altura me gané el derecho a hacerlo. A contarles un poco qué es lo que creo yo que funciona y que no a la hora de crear contenido. En particular, crear contenido desde un podcast. Quiero contarles que estoy un poco movilizado y emocionado por hacer este episodio. Recién decía un poco en chiste en Twitter, ahora llamado X, o charlando con algunos amigos y colegas. Tengo miedo de llorar durante este episodio, así que, bueno, nada, lo pueden escuchar viendo si en algún momento lloro o no. Escuché algunos episodios para irme mentalizando sobre este mega balance que quiero hacer. Igual voy a intentar que no sea muy largo, chicos, no vamos a estar acá más de 25 minutos con toda la furia, me comprometo. Ahora sí va a ser una sorpresa a la hora y media. Escuché algunos episodios, escuché el primer episodio, escuché el episodio de balance de fin de año 2018, el balance de fin de año 2019 que hice. También para ver qué valoraba en esos momentos, qué notaba, qué sentía. Darle un cierre a algo de tantos años implica sí o sí, recordar en qué momento de mi vida estaba en esos momentos. Entonces eso también es bastante movilizador. Vamos a arrancar, si les parece, porque acá hay muchos oyentes. La Máquina del SEO tiene un montón de oyentes. Mucha gente muy fiel, mucha gente que escucha el podcast hace muchos episodios, incluso algunos desde el principio, desde allá, desde marzo del 2018. Cuando comenté que este iba a ser el último episodio, lo comenté en LinkedIn, en Twitter, en Instagram. Muchos mensajes de WhatsApp, mensajes por privado, en público también, de no, ¿cómo puede ser? ¿No? Y también agradecimientos de nada, gracias por hacer el podcast, me resirvió cuando recién estaba empezando en SEO, etc. Así que la verdad, nada, gracias también por esos mensajes súper lindos. Supongo que llegarán más cuando esto salga a público. Quiero contarles un poquito la historia del podcast. Muchos ya la conocen porque la vivieron conmigo, otros porque la he ido contando en otras ocasiones, pero bueno. Este es el episodio final de La Máquina del SEO, muchachos, así que vamos a tener que hablar de lo que fue La Máquina del SEO. Después vamos a pasar un poco a eso que les contaba, ¿no? Algunos consejos para hacer contenido, qué me sirvió, qué no me sirvió, qué me gustó, qué no me gustó. ¿Qué pienso hacer en el futuro, ¿no? Con respecto a esta parte de contenidos. ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Tal vez les intrigue mucho. Obviamente, se termina La Máquina del SEO, sigue mi rol en Agencia Eleven, la agencia que fundé. Y sigue mi ligazón con el SEO, por supuesto. Solamente es un cierre de una etapa en este formato y en este programa, en esta forma de hacer contenidos. Bueno, como muchos saben, porque lo he contado en múltiples ocasiones, yo empecé a hacer SEO a los 13 años. A los 13 años compré un dominio que se llamaba Ser... En realidad no lo compré porque los .com.ar eran gratis. ¿Cómo pasa el tiempo? La puta que lo reparió.
Yo ahora puedo putear porque es el último episodio. Los .com.ar eran gratis, gente. Quienes sean viejos como yo lo recordarán. A los 13 años compré Ser SEO, es decir, Ser SEO.com.ar. Ahí escribí un pequeño blog que debe haber escrito 10 artículos como mucho, pero sobre hacer SEO. Yo no sabía casi nada, recién estaba empezando. Ya por ese entonces se ve que tenía este tema de que hacía una cosa y ya pensaba que sabía sobre eso. Pero digo, desde los 13, 14 años que yo hablo de hacer SEO, hablo de hacer SEO, de ser SEO. Y bueno, empecé haciendo micronichos, monetizándolos con Google AdSense, una época completamente distinta. Cuando yo empecé a hacer micronichos con Google AdSense, la cuenta de Google AdSense te daba referidos si vos traías otra gente a que se haga la cuenta de Google AdSense. O sea, imagínense, creo que te daban $100 cuando la otra persona llegaba a los primeros $100. Algo que parece tan loco ahora, ¿no? Que es tan difícil crearse una cuenta. En su momento Google era como, sí, por favor, créatela, te damos plata si nos traes a otro, una estafa piramidal. Hermoso. Desde 2010, 2011 que empecé a ganar buen dinero, yo en esa época vivía con mis padres, hasta 2014, empecé a ganar un buen dinero con los nichos. No me hice millonario ni mucho menos, tuve meses muy muy buenos de varios miles de dólares, tuve meses muy regulares, pero debo haber estado 4 o 5 años cobrando el mínimo de Google AdSense, que era $100 por mes. Quiero decir, cobrando más del mínimo que me permitía cobrar. En Google AdSense, si generás en un mes menos de $100, no te lo pagas, sino que te lo acumula el mes siguiente. A eso me refiero yo. Todos los meses iba al banco con mi chequecito, no era el banco, era Western Union, con mi pago de Western Union de Google AdSense, que era lo que funcionaba en esa época en Argentina, no había transferencia bancaria ni nada. Y cobraba mis dolarcitos, que como les decía, hubo meses que fueron 100, hubo meses que fueron 3.000. Fueron los menos los de 3.000. Pero así viví del 2015 al 2000... Perdón, así viví del 2009-2010 al 2016. Mientras tanto, me vine a vivir a Buenos Aires, que es donde vivo ahora. Yo soy de Bahía Blanca, una ciudad, para quienes me escuchen y no conozcan, que queda unos 700 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, la capital y ciudad más grande de Argentina. Me vengo a vivir acá más o menos en 2014. Ahí sigo viviendo de internet, de los nichos de Google AdSense. Pero me empieza a agarrar un poquito de miedo de, está muy lindo lo de los nichos, pero yo no tengo ningún tipo de vida en comunidad con respecto al SEO. A mí no me conoce ningún SEO, yo no conozco ningún SEO. De hecho, en su momento yo escribía bastante en foros con nicknames. En esa época del anonimato no era tan común poner tu nombre. Entonces, tampoco me conocían por mi nombre y apellido. Yo no podía conseguir laburo en marketing en una empresa o en marketing, producto, en SEO, en lo que sea. Si Google AdSense dejaba de funcionar, si cambiaba el algoritmo, si mis nichos se caían. También siempre fui a depender de pocos nichos que eran los que funcionaban bien. Nunca fui tan metódico como aprendí a hacerlo después para crear 100 nichos. O sea, que yo creaba 100 nichos, pero cuando veía que ninguno funcionaba rápido, como que me frustraba y seguía con los nichos que sí me funcionaban, o con las temáticas que sí me funcionaban. Todo eso hacía que diga, yo sé hacer SEO, vamos a ofrecérselo a empresas y a personas. En su momento incluso pensé, vamos a ofrecerle marketing a empresas, a personas. Y así nació Agencia Eleven, que es la agencia que hoy factura 7 cifras holgadas, tiene un equipo de más de 50 personas, etc. Pero en ese entonces, bueno, era comprar agenciaeleven.com en el proveedor de dominios, ponerle una landing de WordPress fea y decir que tenía una agencia. En 2017 empiezo a hablar con Dean Romero, un gran referente del mundo SEO, que bueno, le empiezo a contar esta idea. Yo ya quería empezar a levantar mi marca personal, empezaba a hablar en Twitter de SEO, aunque no me daban mucha bola, no me seguían ni nada. Pero me acuerdo que él me dijo, yo le dije, quiero hacer un blog. Me dice, ¿por qué un blog? ¿Por qué no haces un podcast? Ahora lo que se hacen son podcasts. Y en esa época en español no se hacían tantos podcasts. Así que fue bastante vanguardista ese consejo de Dean, que yo se lo agradezco hasta el día de hoy. Porque hoy en día levantás una piedra y hay un podcast de lo que se te ocurra. Pero en esa época, sobre todo en español, no era tan común. De hecho, en ese momento estaba solamente el podcast. Había 2 otros podcasts. Hola SEO, de Guillermo, y Campamento Web, de Emilio García. Eran los únicos 2 podcasts de SEO que habían. Los podcasters SEO eran ellos. Hoy debe haber 25 podcasts de SEO en español que sacan contenido todos los meses. Entonces digo, era otro momento. En 2017 tengo la idea, le digo, listo, pum, lo lanzo en 2018. Me compro un microfonito y lo lanzo en marzo del 2018.
El primer episodio es un episodio de introducción que sale el día 17 de marzo. El segundo episodio sale una semana después y es CTR, Pogosticking y búsquedas de marcas como factores SEO. Un episodio bien educativo sobre un tema que se sigue discutiendo al día de hoy, ¿no? Las búsquedas de marca como factores SEO. De hecho, la postura que tengo en ese episodio es la misma que tengo hoy. O sea, es una de las pocas cosas sobre SEO que fue básicamente lo mismo 5 años y medio después. El tercer episodio se llama Posición en las redes sociales. Qué risa. El cuarto es la entrevista a Dean Romero, que obviamente se mereció ser el primer entrevistado de La Máquina del SEO al ser el que me dio la idea de hacer un podcast. 145 episodios pasaron desde entonces. 145 episodios. Realmente una monstruosidad. Al toque empiezo a entrevistar perfiles bastante conocidos del mundo SEO, porque empiezo a levantar el perfil en Twitter. Yo antes del episodio 20 había entrevistado a Madre Seoperiora, Luis Villanueva, Romo Alfons. Con Romo Alfons. A Rómulo fui el primero que lo hizo hablar del conflicto con Twizo, que había pasado el año anterior, creo. O hacía 2 años, sobre las famosas MBNs. No sé, quienes estén en SEO hace varios años se acordarán. Y una supuesta o potencial estafa que se habría realizado desde su agencia, y eso fue denunciado públicamente por Twizo, y su relación, quedó un poco distanciada, por decir una palabra suave, desde entonces, y era como medio lo que los españoles llaman el salseo. Y yo se lo pregunto en el podcast, y me acuerdo que él me dice después me dice en off, sos bastante picante vos. Le digo, sí, papi, no sabes lo que... O sea, todo recién empieza, flaco. Pero nada, me acuerdo, en esa época yo grababa en un cowork cerca de mi casa, en el barrio de Belgrano, Buenos Aires, que trabajé en ese cowork desde que empecé la agencia hasta que empezó la cuarentena. Ya después de ahí no volví más, me armé mi oficina en mi casa. Post cuarentena me mudé a un departamento un poco más grande que me permitió tener una oficina en 2021. Y desde entonces trabajo desde acá y no desde una oficina alquilada, pero en ese momento grababa desde un cowork. En 2018 pasa algo increíble. Pasan varias cosas. Pasan 3 cosas increíbles. Primera cosa increíble que pasa es que sumamos como sponsor a Ahrefs. Y Ahrefs, y esto es lo divertido, no tenía nadie que hablar español. Hoy en día sí tiene, creo que una sola persona con el español, que se trata de Eric, que le mando un saludo. O al menos hasta hace poco era la única persona que hablaba en español de la empresa. Pero en ese momento no tenía nadie que hable español. Y ellos sponsoreaban un podcast en español. Porque yo los transcribía, no yo, sino una persona, lo tercerizaba y lo transcribí y lo subía a andrescluster.com. Entonces lo traducían, pero no sabían si en el audio, no sé, capaz se lo pasaron a alguien que sepa hablar español para chequearlo. Pero fue la primera cosa que sponsorearon en español. De hecho, después sacan un artículo explicando, a fines de 2018, los podcasts que sponsorearon, y nos mencionan como un experimento súper extraño sobre un país del cual no hablaban. Un idioma, perdón, del cual no hablaban. Desquiciado, ¿no? O sea, sumamos un sponsor en un idioma distinto. De vuelta, de un podcast. Un podcast no le podés poner subtítulos porque sale por Spotify, iTunes. Si saliera por YouTube sí, pero generalmente se consume por otras plataformas donde no le podés poner subtítulos. Entonces, ni lo podés traducir. Al menos en esa época. Hoy en día con una AI probablemente sí puedas. Pero en 2018 pasa otra cosa hermosa también, que es que hacemos la primera edición del SEO Camp. El SEO Camp es el evento presencial que hacemos desde Agencia Eleven. El primero lo hice solo, junto con... el primero lo hice solo. Y una cosa... No, me estoy equivocando. El primero ya lo hice con Ana, mi niña, que le mando un beso muy grande, que trabajaba en esa época conmigo. Sí me acuerdo de su participación en el segundo también, en la organización, en la difusión, en ayudarme a conseguir speakers, etc. Pero el SEO Camp es un evento presencial que sigue hasta el día de hoy. De hecho, la 5ª edición del SEO Camp la vamos a hacer en marzo del 2024. Tuvimos que parar durante la pandemia, no lo hicimos durante 2020 y 2021. Volvimos en 2022 y en 2023. Y ahora en 2024 tenemos la 5ª edición de la máquina del SEO, de la máquina del SEO, Dios, del SEO Camp. Ya estoy pensando en lo próximo que tengo que decir, voy a tratar de focalizarme más en el presente. De SEO Camp. Entonces, el año que viene tenemos la 5ª edición del SEO Camp, que creció muchísimo desde que empezó a hacerse el SEO Camp. Pero el SEO Camp fue un poco una extensión de la máquina del SEO al principio, porque la mayoría de los que iban eran oyentes de la máquina del SEO.
la mayoría de nada, de las relaciones que se construían ahí tenían que ver un poco, y había un anclaje con la máquina del SEO. Luego SEO Camp creció muchísimo, excedió enormemente la máquina del SEO y es el único evento sobre SEO de todo Sudamérica. Hoy en día no hay otro evento presencial de SEO en todo Sudamérica. El año pasado vino Trizo, vino Luis Villanueva, este año viene Aleida. Digo, más referentes obviamente argentinos que han hablado, pero pensando en referentes que vienen desde otros países. Viene gente desde varios lugares de Argentina, viene gente desde varios lugares de Latinoamérica. Es un evento gigantesco, pero empezó como algo chiquito y empezó como el hermano menor de la máquina del SEO, que ahora se independizó y creció y está gigante. Todo eso pasó en 2018, pero lo más importante que pasó en 2018, probablemente, y gracias a este podcast, yo empiezo a conocer cada vez más gente y conozco a Guido Mazzei, quienes me siguen hace rato, o me siguen en redes, o me conocen, o escuchan el podcast, o trabajan en Agency Eleven, o conocen el mundo SEO de Argentina y de Latinoamérica, es el cofundador de Agency Eleven. Es quien se suma como socio en ese momento de Agency Eleven. Él me escribe sin conocerme, no nos conocíamos, me escribe por LinkedIn contándome que escuchaba el podcast. Gracias a la máquina del SEO conozco a Guido Mazzei, me asocio con Guido Mazzei. Construimos juntos lo que es hoy Agency Eleven. Entonces, realmente, imagínense si no se repagó lo que fue las horas invertidas y las cosas que implicaron este podcast. Conocí a mi socio. Hoy es el CEO de la compañía. Una locura, una locura. Yo esa historia la cuento una y otra vez y no dejo de sorprenderme del azar. En 2019 el podcast sigue, nos asentamos, nos escucha cada vez más gente. Hay una cosa bastante linda a nivel personal, es que yo viajo por primera vez en mi vida a Europa en 2019 y voy al SEO on the Beach, el evento que organizaba Zico, ahora dejó de organizar, en La Manga, en Murcia, en España, y hago la máquina del SEO en vivo ahí. Entrevisto a... ¿a quién entrevisto? No me acuerdo. No me acuerdo a quién entrevisto. Hago 2 entrevistas ahí en vivo. Bueno, después vamos a buscar y las vamos a pasar. Y además conozco un montón de gente que yo había entrevistado a distancia, o que me escuchaban, o los cuales hablaba por Twitter. Y en ese evento de 300 personas, capaz yo conocía a 200 o a 100. Y nada, las conocí en vivo y fue muy, muy flashero, porque en esa época el SEO en Argentina era muchísimo menor al que es ahora. Y haber llegado a España y conocido un montón de gente presencialmente que yo escuchaba, que me escuchaban, y un poco también me daban bola gracias a la máquina del SEO, fue bastante un antes y un después en tomar dimensión de lo que significaba el podcast. El podcast como formato genera algo muy extraño, genera como una cercanía muy, 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 muy loca, ¿no? Uno está ahí cuando la gente te elige ponerte y te pone cuando se está duchando, cuando está corriendo, cuando está en el auto yendo al trabajo o en el transporte público, antes de irse a dormir. Hay gente que se duerme escuchando podcast, no sé si de la máquina del SEO, espero que no, significaría que les aburre. Pero uno está muy cercano y lo noto con mucha gente con la que hablo, que me cuenta que es oyente del podcast, que se sienten ya cercanas a mí, incluso amigas ya, de tanto haberme escuchado, porque bueno, después de escuchar 50 horas hablar a un flaco, y me parece que sentís una proximidad, una cercanía, ¿no? Le empezás a descubrir expresiones, te causa gracia lo que dice, ¿no? Etcétera. En 2020 fue un año malo para mí en lo personal, la verdad. No les quiero mentir. La verdad que la cuarentena fue dura. En Argentina fue dura, fue extensa. Fue bastante... Hubo un enforcement muy duro de la cuarentena los primeros 4 o 5 meses. Sobre todo en lo que fue la ciudad de Buenos Aires. Por ahí en otras ciudades más chicas no tanto, pero en la ciudad de Buenos Aires fue bastante duro. Y en mi caso yo vivía en un departamento muy chico. Bueno, se dieron ciertas partes donde básicamente solamente iba a dormir y después salía durante todo el día, pero durante la cuarentena había que quedarse ahí encerrado. Tuvo sus particularidades laborales. Igualmente con Agency Eleven crecimos. En 2020 empezamos a contratar gente. O sea, tuvo algunas cosas lindas viéndola en retrospectiva, pero en el durante fue bastante duro, la verdad. Empezamos con Sebastián Galanternic, a quien le mando un abrazote, a hacer After SEO, que era un podcast también hermanito menor de la máquina del SEO, que salía intentábamos que salía todos los días. Obviamente no salió todos los días un carajo, pero era como hablar a la tarde un rato. Entonces hacíamos una call y la poníamos a grabar, sin intro, sin música, sin una mierda. La poníamos a grabar y después la subíamos. Y fue divertido, fue una cosa linda que surgió durante la cuarentena. Hablamos de algunos temas con Sebas y también dije, epa, acá hay algo interesante. Y en 2021, cuando vuelve la máquina del SEO de un pequeño parate,
decido sumarlo a Sebas como co-conductor, porque yo no me quiero repetir, y esto es un poco parte de por qué decido también terminar el podcast. Yo no me quiero repetir, no quiero hacer una y otra vez lo mismo. Y yo había hecho un montón de entrevistas para ese entonces, más de 60 entrevistas, más de 60 episodios hablando solo. Ya había hablado de muchos temas varias veces. Entonces intenté sumar a Sebastián para crear otra dinámica, una dinámica más de discusión, una dinámica más radial. Hicimos una prueba donde sumábamos entrevistados pero en diferido. Nos mandaban audios por WhatsApp respondiéndonos ciertas preguntas y nosotros opinábamos sobre eso. Hicimos esto a lo último de reaccionar a unpopular opinions de gente ahí medio twitchero, medio Twitch lo que intentamos hacer. Pero yo buscaba formas de hacer cosas distintas para no repetirme. Esa es la realidad. En el medio, obviamente, en todos estos años que fui sumando, pasaron muchísimas cosas, tanto en lo personal como en lo profesional. Voy a tratar de enfocarme más que nada en lo profesional, pero digo, Agencia Eleven arrancó siendo yo solo, comprando un dominio, hablando de capaz tengo que ofrecer servicio de marketing digital. Es una empresa de más de 50 personas, que tiene clientes de todo el mundo, que factura millones de dólares por año. Que ofrece un servicio servicios que yo ni hubiese imaginado al nivel que los ofrece cuando empecé. O sea, tomó una vida que tiene un montón de gente muy capaz adentro, muy buena gente, que se relaciona entre sí. Es como Michael Scott cuando dice, mis hijos crecieron y se casan entre ellos. Pero realmente es algo que creció mucho y siempre fue muy atado a la máquina del SEO. En parte porque la dirigimos con Guido, a quien conozco gracias a la máquina del SEO. Entonces también, estos años creció muchísimo, creció mi marca personal, me invitaron a dar muchísimas charlas, muchísimas entrevistas, pude hacer un montón de cosas de ese estilo, hablar de cosas que me interesan, no solo de SEO, también de la economía del conocimiento, también de generar cultura, llevar adelante una empresa, hacer crecer una empresa, temas también que me interesan muchísimo. Aumentó mucho mi influencia en redes sociales, la cantidad de seguidores, me permitió también hablar de ciertos temas, relacionarme, ya les digo, llegar a cierta gente que no hubiese llegado de otra forma, hacerme amigos. Sebastián Galanternick lo conocí por la máquina del SEO. Por el SEO también, pero digo, cuando lo entrevisté en la máquina del SEO me terminé de hacer amigo. Y así con un montón de gente, referentes, gente que hoy trabaja en Agencia Eleven, que escuchaba la máquina del SEO, clientes. El cliente más grande que tiene Agencia Eleven, o el segundo, sí, está bien, uno de los clientes más grandes que tiene Agencia Eleven, llega gracias a la máquina del SEO. Porque quien tenía que tomar la decisión dice, yo escucho un podcast de SEO, y nos trae a la mesa de discusión. Después, obviamente, no ganamos la cuenta y no la construimos durante años gracias a la máquina del SEO, pero digo, esa chispita inicial sí surgió por ahí. Practiqué oratoria, son cientos de horas hablando, conocí gente, vendí gracias a la máquina del SEO de forma indirecta o directa. Y todo esto fue generando un interés compuesto hermoso. Hay momentos que cambian la historia de la vida de una persona. Y muchos de esos momentos uno no son decisiones conscientes. Obviamente uno no sabe qué tanto te va a cambiar, pero bueno, a veces son azar, ¿no? Pero hay 3 decisiones que yo tomo en términos profesionales, consciente, sin saber que iba a implicar tanto, pero son decisiones conscientes, que me cambiaron la vida. Una fue fundar Agencia Eleven. La otra fue lanzar la máquina del SEO, que lo hice consciente, digo, no fue suerte, no es que me caí arriba de un micrófono y empecé a hablar, sino que dije, voy a empezar un podcast. Y la tercera fue asociarme con Guido, que tomé la decisión de asociarme, pero conocerlo sí fue azar gracias a que él escuchaba el podcast. Entonces, haciendo este recap, y encima estamos a fin de año, yo estoy grabando esto a fines de noviembre del 2023, en unos días tenemos la fiesta de fin de año de Agencia Eleven, donde me pidieron que diga unas palabras, así que también estoy pensando ahí como un poco el balance que quiero hacer y que le quiero transmitir al equipo de dónde estamos y de lo orgulloso que estoy de la situación donde estamos y del entusiasmo que tengo con lo que se viene en el futuro. Más todo este balance de la máquina del SEO es movilizante, obviamente. ¿Y por qué decido terminarlo, no? Porque también es eso, pero si está... o sea, ¿por qué? O sea, sos un oyente y decís, muy lindo toda esta emoción, Cluster, muy lindo toda la historia, pero ¿por qué no te das a la puta que te parió? ¿Por qué estás terminando el podcast que a mí me gusta tanto? Un poco anticipé, no me quiero repetir. Hace un podcast largo,
Ha sido un podcast de este es el episodio 146, si no me equivoco. De los cuales fueron casi 70 entrevistas, sin contar esas de la tercera temporada, que eran unas entrevistas un poco extrañas. Pasaron 5 años y medio. El entusiasmo para hacer la máquina del SEO no es el mismo. Hay muchos temas de los cuales yo ya hablé muchas veces. Yo ya di mi opinión. Ustedes ya saben qué pienso sobre manipular el CTR. Qué pienso sobre hacer link building, sobre generar contenido SEO, sobre qué tan importante es el SEO técnico, sobre qué pienso sobre SEO para medios. ¿Qué episodio ese que genera? Una vez hablamos de episodios de SEO para medios con Sebas en la tercera temporada y hicimos enojar a un montón de gente. Para mí no entendieron también lo que yo quise decir, o yo no me expliqué bien. No era para que se enojen. Pero sobre eso yo ya hablé muchas veces. Y no me quiero repetir. No lo quiero hacer por compromiso. No lo quiero hacer porque hay un sponsor o porque... Esto no es un podcast para vender. No es un podcast donde, bueno, de acá los mando a un PDF que se lo bajan y después con eso se bajan un libro y después se van a una sesión de coaching conmigo. Es un podcast que desde que empezó lo hice yo, un micrófono súper de baja calidad al principio. El otro día me escribieron para consultarme por micrófonos. Le dije, soy la última persona a la que te puede asesorar sobre micrófonos. Y me dio muchísimas alegrías realmente la máquina del SEO. Estoy tan agradecido. Y prefiero darle una pausa como donde todavía puedo, por decirlo de alguna manera, a seguir haciéndolo porque hay que hacerlo. Y me pareció que este fin de 2023, con todos los proyectos que tengo abiertos laborales con la Agencia Eleven para 2024, es un buen momento para hacerlo. Para tomarme un tiempo, tomarme unos meses. Después, quién sabe, capaz vuelve la máquina del SEO Reloaded, le cambiamos el nombre y lo lanzamos de vuelta. Capaz empiece otro podcast. Opa, quién sabe, tal vez esté pensando en eso. Puede ser. Sí quiero aconsejarles, si me permiten, que intenten hacer este tipo de iniciativas. No hagan un podcast de SEO, porque por ahí el momento para hacer un podcast de SEO era 2018. No quiero decir, no sean literales, no exactamente esta iniciativa. Pero lo que sí les digo es, con respecto a hacer contenido, con respecto a construir marca personal, la marca personal a mí me dio todo. Y mi marca personal no es una marca personal que me reconocen por la calle. Es una marca no soy un streamer, no soy Ibai, obviamente. Pero en el nicho donde me desenvuelvo, construí una pequeña marca personal porque busqué una plataforma en la que era bueno, que era hablando. Y sobre todo una plataforma muy linda que es el podcast. Tiene un altísimo ROI, los costos son muy bajos y generan esta cercanía con quien está escuchando que no se genera, me parece, por escrito. La otra vez un periodista no me creía que la gente escucha podcast. Me decía, no, nadie escucha podcast. Le digo, te juro que sí. No, nadie escucha podcast. Solamente funciona TikTok. Era un tipo que necesitaba como quedarse en la última tendencia, ¿viste? Solamente nadie lee libros. Bueno, tranquilo. Les decía que busqué una plataforma en la que era bueno, fui a fondo, hice muchísimos episodios. Me sirvió para relacionarme con cracks a los cuales yo entrevistaba y después, nada, me quedaba con el teléfono, charlaba. Lo importante, uno es tan bueno como los contactos que tiene. Repito, porque fue buenísima la frase. Uno es tan bueno como los contactos que tiene. Por lo tanto, si ustedes no saben, no importa saber, lo importante es tener el teléfono del que sabe. Si ustedes no saben de algo, pero saben a alguien que lo puede hacer, alguien que los puede ayudar, la red de contactos lo es todo en la vida. Y esto a mí me permitió eso es lo que me dio. Me dio una red de contactos a todos los entrevistados, a muchos oyentes, mucha gente con la que charlé en redes sociales. O sea, socializar es la clave para tener éxito en lo profesional y en la vida, pero acá hablando de lo profesional. Hay mucha gente que le da timidez, tiene síndrome de impostor. Con levantar un poquito la cabeza ya es un montón, ya podés generar un montonazo de cosas, pero un montonazo realmente de cosas. La máquina del SEO hoy en día tiene 3.600 seguidores en Spotify. Un podcast de SEO. ¿Por qué tanta gente sigue en Spotify un podcast de SEO para que le llegue una notificación cada vez que sale el podcast de SEO? A lo largo de la historia, tengo problemas con las estadísticas porque usamos una plataforma que en un momento dejó de traquear las estadísticas, no sé qué bug tuvo, así que no sé exactamente cuánta gente lo escuchó. O sea, exactamente tipo del primer día al último, no sé cuánta gente lo escuchó. Hoy en día se crean un podcast, lo laburan capaz directamente con Spotify y con Anchor, que está integrado a Spotify y es más sencillo. Pero yo soy de la prehistoria, muchachos. Esto es muy viejo. Así que tengo
el dato de la cantidad de reproducciones desde el 2020. No tengo los datos bien, pero sí contarles que siempre el país que ganó fue España. Siempre fue el país que más oyentes tuvo. Salvo algunos de los últimos episodios que le ganó Argentina, pero por lo general siempre España, seguido obviamente por Argentina. México, Estados Unidos, Colombia y Perú fueron países que trajeron muchísimos oyentes. Por favor, si hay alguien de México, si hay alguien de Estados Unidos, de Colombia, de Perú escuchándome, levante la manito, mande un mensajito por alguna red social. Hay un siguiente tier donde también para completar el top 10 con muchos oyentes que lo conforman Chile, Uruguay y Ecuador. Pero después cuando empecé a revisar las visitas, las de reproducciones, desde 2020 hay 497 reproducciones desde Irlanda. 265 desde Polonia. Y esto no es la misma persona porque no hay tantos episodios. Es una locura. Hay gente escuchándonos desde todo el globo. Después hay reproducciones que uno dice, bueno, esto capaz es un bot, ¿no? Por ahí es un bot. O alguien con una VPN, alguien viajando. Pero hay 30 desde Sri Lanka. Hay 25 desde Belarus, desde Bielorrusia. Hay 22 desde Uzbekistán. O sea, esa es la magnitud global de la máquina del SEO. Gente que habla español escuchándonos desde esos lugares. Es una locura. Es una locura. No sé hace cuánto estoy hablando. Ya me debe haber pasado los 25 minutos que dije. Porque encima la herramienta que uso no me dice cuánto voy. Bueno. Se vienen cosas. Gente, no es que dejo de hacer esto para hacer menos cosas, todo lo contrario, dejo de hacer esto para enfocarme en otras. Me parece que era el cierre que se merecía, me parece que se merecía un cierre. No quería hacer una entrevista y después, ¿y qué pasa con la máquina del SEO? No, es que no lo hago más. No, ¿cómo no lo haces más? Me parece que valía la pena explicar o intentar explicar algunas de las razones de por qué le quería dar un cierre. Estoy tan agradecido con este podcast. Tan agradecido con este podcast. Y con toda la gente que se me fue cruzando en el camino y también que me fue sumando cosas desde Dina al principio que me dijo tenés que hacer un podcast. Desde toda la gente, Ana, Ciro, todo el equipo de marketing de Agencia Eleven que no solo me ayuda con la máquina del SEO, sino también obviamente con el otros podcast que producimos, que es Gestionando el SEO, el podcast de Guido Mazzei, con el blog que estamos por lanzar en Agencia Eleven, con SEO Camp. Así que todo el equipo de marketing de Agencia Eleven le agradezco enormemente. A Sebastián Galanternick unas palabras especiales porque él no solo vino varias veces entrevistado, sino que también se sumó como co-host y lo condujo conmigo durante muchos episodios, remándola, trayendo temas, trayendo entrevistados, trayendo producción, viniendo acá presencialmente a grabarlo a mi casa. Hasta hace poco vivía a 2 cuadras de acá, así que tampoco le costaba tanto. Pero nos juntábamos una vez por mes, grabábamos 2 episodios y era muy lindo momento del mes también, así que gracias Sebas por sumarte a eso. De vuelta, toda la gente que pasó y que me ayudó, que me aconsejó, ustedes saben si están escuchando esto, que fueron de ayuda. A toda la gente que alguna vez me escribió para pedir ayuda también, ya sea por podcast, por SEO, por lo que sea. Escríbanle a la gente que consumen sus contenidos. Escríbanle a la gente que consumen su podcast, que leen su blog, miren, yo le he escrito a Twitter. Le he escrito en Twitter, Le he escrito en Twitter a gente que me parece graciosa como tuitea, para decirle tus tweets son muy graciosos. Para que lo sepa, o sea, tus tweets son muy graciosos. El contenido que haces me hace muy feliz porque es muy gracioso. Y con esto lo mismo. Siempre escriban, cuenten, che, la verdad me gusta mucho el contenido que haces. Hasta incluso critíquenselo, pero interactúen con los generadores de contenido, porque los generadores de contenido nos encantan que nos cuenten. Porque sobre todo en este formato donde yo grabo y se escucha de forma asincrónicamente en otro momento, a veces no se sabe qué está pensando la otra persona, ¿no? Gracias en especial a vos, a ti que estás escuchando desde el otro lado, que tal vez ese es el primer episodio que escuchás, capaz es el número 15, capaz lo escuchás desde el primer episodio que salió en tiempo real, no sé desde cuánto. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Tenemos 5 estrellas promedio en Spotify, 5 estrellas promedio en iTunes. Creo que no tenemos dislikes en YouTube. O sea, una fanbase hermosa. Hermosa. Ya les digo, tanto si sos un oyente más
callado, callada, o alguien que se comunicó conmigo a lo largo de estos años para contarme que escuchaba el podcast, muchísimas gracias. Esto fue un contenido que humildemente intenté hacer para que te guste y espero haberlo logrado. No me voy a morir. Espero, se moría el otro día. Sería muy gracioso decir esto y después morirse. No me voy a morir, chicos. Sigo en X o Twitter, @AndresCluster, en Instagram, @AndresClusterSEO, en LinkedIn, AndresCluster, agencia11.com, agencia11.oc en las diferentes redes sociales. Ahí pueden encontrar todo lo que estamos haciendo. Se vienen un montón de cosas, estamos haciendo un montón de cosas. Y yo en lo personal voy a hacer algunas cosas a partir del año que viene. Mis objetivos son distintos a los de 2017. Cuando se me cruzó la idea de hacer la máquina del SEO, mi vida es muy distinta, mis responsabilidades son distintas, todo es distinto. Y por eso es que se da este cierre y este cambio. Pero ¿qué 5 años y medio metimos, loco? Qué bárbaro. Les mando un abrazo muy grande, les doy las gracias de vuelta, la gratitud que tengo no me entra en el cuerpo por todo lo que significó la máquina del SEO a lo largo de estos años. Les diría que nos encontramos en el próximo episodio, pero no va a haber, al menos por ahora. Nos encontramos en cualquier otro lado, allí voy a estar para los ex oyentes de la máquina del SEO. Un abrazo muy, muy, pero muy grande.